Hola, 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 bandola, podcast número 127, bienvenidos a Mentalidad 365. Estamos aquí un día más, un podcast más, una información más, seguimos aprendiendo, construyendo, trabajándonos, siendo, brillando, a veces en días y momentos opacos, pero si estamos trabajando vamos a salir de todo ello. Vamos a comenzar con este podcast y seguimos hablando de la autodisciplina según el libro Burlar al Diablo. Saca tu cuaderno, tu lápiz y vamos a comenzar. Bueno amigos, muy bien, estamos hablando entonces de burlar al diablo y en este capítulo que estamos hablando de la autodisciplina, el diablo dice que hay como unos apetitos y que lo primero que uno tiene que hacer es tener control sobre sí mismo y que el control sobre sí mismo es lo que va a hacer que uno pueda después controlar su vida, controlar a otros, controlar el mundo. No creo que sería bueno verlo como controlar a otros para poderlos manipular, no, sino controlar de pronto un equipo, guiar un equipo, liderar. Acá incluso más adelante hablan eso sobre si esto tiene que ver con el liderazgo. Y efectivamente tiene que ver la autodisciplina con el liderazgo. Pero entonces cuando Gil le pregunta por dónde podemos comenzar, dinos por dónde le empezamos a dar a esto de la autodisciplina, él le dice que hay tres apetitos, tres deseos, los cuales dominan y hacen que la gente viva en indecisión. Y dice que los tres son el deseo por la comida, el deseo por la expresión sexual y el deseo por expresar opiniones débilmente ordenadas. Ya vimos en el podcast anterior el deseo por la comida y cómo aprender a controlar nuestro cuerpo nos va a ayudar realmente pues a vivir mejor, ¿no? A vivir más saludables, nos va a ayudar a tener más energía. Yo a veces, como les decía, me siento sin energía y sé que es porque no estoy alimentándome bien, pero si uno se alimentara bien, comiera bien, controlara lo que le mete al cuerpo en cuanto a la comida, que a veces comemos comida muy mala, pues entonces podríamos vivir mejores vidas. Y es muy importante lograr hacerlo. Y ahora vamos a hablar del segundo apetito en este video, que sería el apetito por la expresión sexual. ¿Listo? Cuando Gil le dice pues que estas son cosas que son naturales y que naturales en el aspecto de que pues el ser humano tiene el instinto de hacerlas, el ser humano tiene el instinto de comer, tiene el instinto probablemente de tener estas relaciones, tiene el instinto de hablar, pues que cómo van a culpar a alguien si ese es tu instinto. Y dice pues precisamente ese es el problema, que la gente lo hace sin conciencia, sin conciencia. Y plantéate, ¿cuántas veces has hecho alguna de estas tres cosas sin conciencia? Creo que yo he hecho todas sin conciencia, muchas veces. Entonces, dice, bueno, una cosa que decían, bueno, entonces acá empezaba de cómo puede uno dominar la emoción del sexo, le pregunta Gil. Y él dice, mediante el sencillo proceso de convertir esa emoción en una forma de actividad distinta a la de la copulación. El sexo es una de las fuerzas más grandes que motivan a los seres humanos. Debido a este hecho, también es una de las fuerzas más peligrosas. Si los humanos controlan sus deseos sexuales, la mitad del tiempo que desperdician en ir tras el sexo y los convierte en una fuerza propulsora con la cual seguir adelante en su ocupación, nunca conocerían la pobreza. Ojo con esa frase. Si dedicaran el tiempo realmente en controlarlo, realmente en vivir y en aprovecharlo para esa energía que da, la utilizáramos o la utilizaran para vivir una vida y enfocarse en su ocupación, dice que nunca conocerían la pobreza, a lo que cual Gil le responde, debo entender que quiere usted decir que existe una relación entre el sexo y la pobreza, y dice sí, cuando éste no se encuentra bajo un control absoluto, si se le permite llevar su propio curso, el sexo, rápidamente nos llevará al hábito de la indecisión, de la indecisión. Así que y acá le pregunta, ¿existe alguna relación entre el sexo y el liderazgo? Y le dice, sí, todos los grandes líderes en cada ámbito de la vida están muy sexualizados. Sin embargo, siguen el hábito de controlar sus deseos sexuales, convirtiéndolos en una fuerza impulsora en su profesión. Y acá ya en solo este par de párrafos que leí hay mucha tela por cortar y por reflexionar, ¿cierto? ¿Cuántas veces alguna de estas cosas, y hablemos del sexo como no solo el sexo, tal vez ampliemos un poco el diálogo,
el amor desenfrenado, la idolatría a una persona. Hablemos del amor más allá y puede también estar este hábito o esta adicción también física, ¿cierto? Pero también a veces creo que la mayoría, si la mayoría no han sufrido, no hemos sufrido esa adicción física, probablemente la mayoría en algún momento sí hemos sentido esa adicción física, pero no para sexualizarla, sino la adicción física hacia una persona que nos descontrola, que estamos viviendo nuestra vida, como dice ahí, tratando de llegar a esas personas, conquistar, enamorar, agradar, estar bajo sus estándares, de tal manera que perdemos tanta energía que terminamos pues pobres, que terminamos pues dominados por estas fuerzas, por estos poderes, por estas energías, por estos apetitos. Y ahí es donde está el problema, que esto realmente nos hace perder el timón, nos hace perder el rumbo. Y entonces ahí es donde dice que nunca conocerán la pobreza si realmente toda esa energía que gastamos en agradar al otro, que gastamos en conquistar, que gastamos en mantenernos, digamos que cumplir sus expectativas, que gastamos a veces en reconquistar y bueno, que a veces que llegamos al punto de la obsesión, si toda esa energía que gastamos ahí lo convirtiéramos en una fuerza propulsora con la cual seguir adelante en nuestra ocupación, nunca conoceríamos la pobreza. Y creo que es verdad, ustedes han escuchado libros escritos, historias como la Ilíada de Homero, donde a través del amor pues se forjan guerras, ¿me entiendes? Incluso el mismo Troya, si no estoy mal, Helena creo que es, si no estoy mal, las guerras se han formado a través del amor, de las pasiones, a través de todas estas relaciones y mira todo lo que se ha movilizado a través de esto. ¿Cuánto no podríamos movilizar nuestra vida si la redireccionáramos correctamente? No quiero decir, y espero y creo que el autor no quiere decir, que está mal el aspecto de, no sé, tener una relación con tu pareja, tener una familia y todas estas cosas. Creo que no va hacia allá la conversación, no es una crítica y creo que más adelante lo explican, no es, eh, digamos, dejar de hacer eso, sino realmente no controlarlo, no tener conciencia, que recuerdas que estamos hablando es de la autodisciplina, de la autoconciencia o del dominio propio. Y ahí de la autodisciplina creo que es donde está el problema. Y es donde tenemos que trabajar nuestra mente para que no nos domine. Y es complejo y es difícil, pero creo que es muy acertado y si lo dice en el libro es porque no es algo que le pasa a una sola persona, sino probablemente a muchísimas personas esto les pasa o nos ha pasado o pues Dios nos quiera, probablemente nos pase si no estamos como alineados. Muy importante esto. Dice, el hábito es el hábito de la sobreindulgencia en el sexo. Si ves, acá es donde dice como sobreindulgencia, es como no sé, como una adicción más o menos, tan peligroso como el hábito de consumir drogas o alcohol. Sobreindulgencia es como las indulgencias. A ver, ¿cómo podríamos definir las indulgencias? A ver, vamos a indulgencias. Voy a hacer esto rápido porque quiero hacerlo. Facilidad de perdonar o disminuir las culpas en conceder gracias. La sobreindulgencia, ¿cómo se podría entender esto? Es que las indulgencias sí tienen que ver como con los pecados, pero bueno, vamos a ver. Él es el hábito de la sobreindulgencia en el sexo tan peligroso como el hábito de consumir drogas. Yo creo que la palabra de pronto no es sobreindulgencia, creo de pronto hay un error en la traducción, yo creería. Yo creería que es el hábito de, o bueno, sí, como de rendirle tributo al sexo. Creo que esa sería la palabra, como rendirle mucho tributo tan peligroso como el hábito de consumir drogas o alcohol. A lo que el diablo le dice, no existe diferencia alguna entre esos hábitos. Ambos conducen al control hipnótico a través del hábito de la indecisión. Cuando estamos dominados por esas fuerzas, hábitos o energías, hay indecisión en la vida. No pensamos claro, no estamos claros en cómo andar ni hacia dónde andar. Y eso se me hace muy, muy interesante. Entonces dice, ¿por qué el mundo considera el sexo como algo vulgar? Y es por el soez abuso que las personas han hecho de esta emoción. No es el sexo lo que eso es el individuo que se rehúsa o se niega a controlarlo y a dirigirlo. Acá está lo que decía antes. No es que sea malo, porque de una u otra manera está el impulso natural en un estado inicial de pronto por procrear y poblar la tierra. Es un estado natural,
pero realmente el problema es el individuo que no lo controla, o que no lo controla, sí, que no se controla y que no nos deja como especie o como seres humanos dirigirlo como debe ser, sino nos dirige a nosotros. Y ahí es donde está el problema. No hay autocontrol, ¿me entiendes? Nos está descontrolando algo externo. Y acá dice, no quiero decir que el sexo, como todas las fuerzas accesibles al hombre, deben ser entendidos, dominados y puestos al servicio del hombre. El deseo por la expresión sexual es tan natural como el deseo por la comida. El deseo no puede descartarse más de lo que se puede, de lo que puede uno detener por completo el caudal de un río. Si la emoción del sexo se desconecta de su modo natural de expresión, estará ya en alguna u otra forma menos deseable, tal como un río. Si es embalsado, se abrirá paso, Quien posee autodisciplina entiende la emoción del sexo, la respeta y aprende a controlarla y a convertirla en actividades constructivas. Exactamente qué daño existe en la sobreindulgencia del sexo, le pregunto y dice, el mayor daño es que agota la principal fuente de impulso del hombre, hablando del hombre como género humano, hombre y mujer, el mayor es que agota la principal fuente de impulso del hombre y desperdicia sin una adecuada compensación la energía y creatividad del hombre, la energía creativa del hombre, la desperdicia. Y esto tiene mucho que analizar. Yo realmente veo ahí como las bondades realmente de las, si se puede decir, barreras que pone la iglesia y que pone la religión. Creo que va muy enfocado, no quiero hacer acá una teología de esto, pero sería muy enfocado como a cuidarnos de ese desperdicio de energía y simplemente condensarlo dentro del matrimonio. Creo que podría ser lo ideal. Desafortunadamente muchos fallamos en ese camino o en esa meta, pero siento que hay una gran virtud en ese plan, en ese modelo. Siento que hay una gran virtud en eso. Entonces dice, bueno, disipa la energía que requiere la naturaleza para mantener la salud física, disipa la energía que requiere la naturaleza para mantener la salud física, y el sexo es la fuerza terapéutica más útil de la naturaleza. Es la fuerza terapéutica más útil de la naturaleza, reduce la energía magnética, que es la fuente de una personalidad atrayente. Da algunas características más adelante, a ver cómo estamos de tiempo, creo que alcanzo a nombrarlas muy rápido, pero pues recuerden que la idea es que se compren y se lean el libro, ¿no? No se queden solo con el podcast, sino de lo que les digo acá, ojalá vayan y lean e investiguen. Él dice que el sexo controlado proporciona la fuerza magnética que atrae a las personas entre sí, el factor más importante de una personalidad atrayente. Da calidad al tono de voz y permite que una comunique a través de cuando lo dominas. Cuando lo dominas, esas son como las ventajas. Las desventajas es que reduce la energía, elimina la chispa de los ojos o instala la discordia en el tono de voz, destruye el entusiasmo, reduce la ambición y conduce inevitablemente al hábito de la indecisión en todos los aspectos. Realmente es muy malo no controlar y no manejar eso adecuadamente, y a veces la mejor forma es ni siquiera entrar a jugar ese juego, ¿cierto? Es como lo dejo a un lado hasta que sea el momento correcto en el matrimonio y que ahí lo pueda manejar bien. Pienso yo que podría ser lo ideal, lo correcto, y si me voy a una parte teológica, pues ese es el plan correcto, es el plan de Dios. Pero si lo saco de ese aspecto teológico y de ese aspecto bíblico, pues también hay que ser muy prudentes y muy inteligentes al manejarnos en esos caminos. Y si tú me estás escuchando y eres muy joven, ojalá tengas la sabiduría y aprendas a escuchar los errores de los demás y aprendas a dominar eso, y que tu cabeza te ponga en el plan correcto, en el momento correcto, y lo dejes para el matrimonio. De verdad te lo deseo de corazón, que puedas ver esto si eres un joven que en algún momento de su vida está llegando a este podcast por alguna razón. Ojalá puedas controlar tu cabeza y ver que hay un plan correcto para hacerlo en un tiempo correcto y con la persona correcta, y además te vas a evitar muchos dolores de cabeza, te vas a evitar muchos problemas cuando lo haces dentro del marco del matrimonio. Te vas a evitar dolores de cabeza, desamores, angustias, ansiedades, depresiones, tristezas, apegos. Mejor dicho, la vida es mejor cuando se hace bien, literal. Listo. Entonces, hay algunas ventajas y dice, da calidad al tono de voz, permite que uno comunique a través de la voz cualquier sentimiento, sirve como ninguna otra cosa para dar motivación a los deseos, mantiene el sistema nervioso cargado con la energía necesaria para llevar a cabo la tarea de mantener el cuerpo, agudiza la imaginación. Esto es cuando lo dominas, cuando lo controlas, cuando no te controla a ti. Por eso digo que es como en ese escenario ideal,
o pues los que están casados me imagino que también puede que en algún momento se dejen llevar por esto, ¿cierto? No sé, a veces una infidelidad o a veces en la misma relación que los desborde, no sé, no estoy en esos planos aún, pero supongo, analizo, imagino, no sé, lo dejo a tu reflexión y según lo que estás viviendo o según lo que creas que puedes llegar a vivir, cómo predecirlo, cómo anticiparte. Es un excelente antídoto contra todos los miedos, dominarlo es muy bueno, brinda inmunidad en contra del desaliento, dominarlo te ayuda a ser inmune, ayuda a dominar la pereza y la desidia, brinda resistencia física y mental al experimentar cualquier forma de oposición y derrota. Creo que eso es de la más importante, resistencia física y mental, porque te da autodisciplina. Y brinda las cualidades combativas necesarias bajo cualquier circunstancia para la autodefensa. En resumen, dice, crea ganadores y no perdedores. Crea ganadores y no perdedores. Brutal, brutal. Pues bueno, básicamente esta es de la que se hablaba, esta es la segunda. Me expandí un poco, quiero como que ser muy cuidadoso con esto porque entiendo que probablemente esto lo van a escuchar jóvenes. En algún momento de su vida de pronto llegan a estos podcasts y ojalá que cuando lleguen a este se hayan escuchado unos antes para que entiendan todo el contexto y que esto les dé una luz, que les dé como una guía. Y hay otros que no son tan jóvenes que también llegan a esto por alguna razón, ojalá podamos discernir, porque siento que esto es un tema como muy importante, como que a veces con la cultura y el modernismo que hay ahora, pues ahora se volvió un poco libertinaje, un poco libertino y no sé, siento que no, está desequilibrado y a veces hemos permitido que se desequilibre nuestras vidas y esto nos domina y acá lo está diciendo. Ojo, porque si no tienes autocontrol sobre estas cosas, si no te dominas sobre estas cosas pueden arruinar tu vida. Si no tienes autodisciplina en estas cosas, pueden arruinar tu vida. Y pues bueno, eso aplica tanto para hombres como para mujeres. Espero que te haya gustado este podcast, que hayas aprendido. Coméntame algo que te haya llamado la atención de este podcast en los comentarios. Y recuerda suscribirte, si no lo has hecho, por aquí dice suscribir, activa la campanita para que te avise cada vez que publique un video, dale like por aquí y por aquí déjate un comentario. Me falta solo decir, no soy perfecto, no domino todo esto a la perfección, todo lo que hablo es cosas que estoy aprendiendo, reflexionando y analizando. Quisiera llegar al estado real de dominio perfecto en todas las áreas de mi vida y deseo que tú también. Nos vemos en el siguiente. Chao.